En esta segunda parte del bloque de curvas polares vamos a aprender a representar gráficamente curvas cuya ecuación está dada justamente en este sistema de coordenadas. En un sistema de coordenadas polares, las ecuaciones de las funciones se describen usualmente expresando el ρ en función del θ, es decir, se expresa la distancia al polo en función del ángulo de elevación de esos puntos. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito y vamos a imaginarnos una ecuación polar que sea ρ igual 2, por ejemplo. Bueno, si nos acordamos del video anterior, el ρ en coordenadas polares representa la distancia al polo. O sea que lo que estamos buscando son aquellos puntos del plano cuya distancia al polo es de 2 unidades. Bueno, sabemos que los puntos que se encuentran a una distancia fija de un punto fijo determinan justamente una circunferencia, ¿sí? Entonces, es de esperar, sin hacer muchas cuentas, que la representación gráfica de esta curva polar sea una circunferencia con centro en el polo y de 2 unidades de radio. Y ahí tenemos entonces el gráfico representado. En este caso no tuvimos que hacer mucho trabajo para graficar esta curva porque su ecuación describía con mucha claridad los puntos que cumplían con esa condición. Si pensamos cómo sería la ecuación en coordenadas cartesianas o rectangulares de esta circunferencia, bueno, sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y acá empezamos a observar algunas de las ventajas del sistema de coordenadas polares. Hay ciertas curvas cuya ecuación en coordenadas polares es mucho más sencilla que la ecuación equivalente en coordenadas cartesianas. En general, trabajando en coordenadas polares, las circunferencias con centro en el polo tienen una ecuación que siempre es ρ igual constante, donde esa constante justamente es el radio. Bien, vamos a proponer ahora otro ejemplo no tan trivial como el de recién. Supongamos que queremos representar gráficamente la curva polar de ecuación ρ igual 1 menos el seno de θ. Bueno, acá se presenta una dependencia bien clara entre ρ y θ, como había explicado al principio, y el mecanismo que vamos a utilizar para representar gráficamente esta curva es el mismo que utilizaríamos si quisiéramos representar gráficamente una ecuación expresada en coordenadas cartesianas. Vamos a hacer una tabla de valores, con la diferencia que en lugar de proponerle valores a x y calcular los y correspondientes, en este caso vamos a proponerle valores a θ y calcularemos los ρ correspondientes según esa ecuación. Armamos entonces nuestra tabla y completamos con valores angulares. ¿Qué valores pueden tomarse? Los que ustedes quieran, pero si estamos pensando en ángulos, lo más sensato es pensar en ángulos notables. Entonces, proponer valores enteros acá no tendría mucho sentido y habría que pensar en valores angulares conocidos como 0, como pi sobre 4, pi sobre 2. Lo más sensato es ir de pi sobre 4 en pi sobre 4, tratando de barrer todo el primer giro, ver qué es lo que se va formando. Ahí tenemos nuestros valores de θ. Y lo que resta hacer ahora es tomar la calculadora y ir haciendo los cálculos correspondientes según aquella ecuación para poder completar la columna donde tenemos al ρ. En esta parte, si quieren, pueden pausar el video y hacer los cálculos para después comparar con mis resultados a ver si obtuvieron lo mismo que yo. Bien, habiendo completado entonces la tabla, fíjense que en los valores de ρ tomé una aproximación a un decimal, a los décimos. Como voy a dibujar, no tiene mucho sentido más de un décimo de precisión. Y cada uno de los pares ordenados que nos quedó en la tabla es un punto expresado en coordenadas polares.
Por ejemplo, el punto que tenemos arriba del todo, el punto 1, 0 en coordenadas polares, significa sobre el lado terminal correspondiente a 0 grados, ubicar un punto que se encuentre a una unidad del polo. Ahí. Para el segundo punto, que tiene coordenadas polares 0.3 pi sobre 4, bueno, nos tenemos que posicionar sobre el lado terminal de un ángulo correspondiente a 45 grados y ahí tenemos que ubicar un punto que esté a 0.3 unidades del polo. ¿Cómo hacemos para tomar esa distancia? Lo más sensato es considerar esa longitud de 0.3, esa distancia sobre el eje polar que está graduado, y con un compás entonces reproducir esa distancia sobre nuestro lado terminal. De esa manera tenemos el punto ubicado en ese lugar. El tercer punto, correspondiente a un valor de θ que es pi sobre 2, tiene un valor de ρ que es 0. Bueno, cuando ρ vale 0 es muy sencillo, porque ρ igual 0 significa que el punto tiene que estar a 0 unidades del polo. O sea que el punto es el mismo polo. Independientemente de cuánto valga θ, si ρ vale 0, estamos ubicados sobre el polo. Entonces ese es nuestro tercer punto. Después, para θ igual 3/4 pi, es decir, 135 grados, tenemos que ubicar nuevamente un punto a 0.3 unidades del polo. Tomamos la distancia y la reproducimos sobre esa semirrecta. Para un valor de θ de 180 grados o pi radianes, tenemos que ubicar un punto que esté a una unidad del polo, es decir, sobre la semirrecta opuesta al eje polar. Para θ igual 225 grados, 5/4 pi, tenemos que ubicar un punto a 1.7 unidades del polo. Nos quedó entonces en ese lugar. Para θ igual 270 grados o 3 medios pi, tenemos que ubicar un punto que esté a 2 unidades del polo. Entonces marco el lado terminal y un punto a 2 unidades del polo. Y por último, para un ángulo de 315 grados o 7/4 pi, tenemos un punto que tiene que estar a 1.7 unidades del polo y queda ubicado en ese lugar. La disposición de estos puntos forma una curva que se llama cardioide, justamente porque tiene forma de corazón. Cardioide significa forma de corazón. Si los puntos que ustedes ubican no terminan de convencerlos sobre cómo es la forma de esta curva, lo que tienen que hacer es proponerse más valores angulares intermedios a los que nos propusimos, 30 grados, 60 grados, 120 grados. Entonces van a generar una serie de puntos más cercanos que les van a describir con mucha más claridad la forma de esta curva polar. A medida que vayan graficando varias curvas polares, van a empezar a construir cierta correspondencia entre la forma de una ecuación polar y la forma de su gráfica correspondiente, de la misma manera que en coordenadas cartesianas ustedes saben que y igual x al cuadrado es una parábola o que y igual 2x va a ser una recta. Lo que les propongo hacer ahora por último es representar gráficamente esta misma curva polar usando el Desmos para que vean de qué manera pueden corroborar sus resultados o graficar de una manera mucho más acelerada y rápida, para lo cual abrimos la aplicación y la manera en la cual ustedes tienen que introducir una curva polar en el Desmos para que el Desmos la interprete como tal es como R igual a cualquier expresión que dependa de θ. Si ustedes ingresan una ecuación que tenga esta estructura, inmediatamente el Desmos entiende que están hablando de una curva en coordenadas polares, les toma el R como el ρ y bueno, el θ como tal. El R está en el teclado alfanumérico y el θ también, aparece escondido entre las letras una tecla que corresponde a θ. Entonces, si queremos ingresar nuestra ecuación polar ρ igual 1 menos el seno de θ, pondremos en la casilla de entrada R igual 1 menos, nos vamos a la sección de funciones, seno de, volvemos al teclado alfanumérico y ahí a la derecha está la tecla que corresponde a θ. Inmediatamente que ingresan θ, el Desmos ya entendió a qué se están refiriendo y les muestra entonces la gráfica correspondiente a esta cardioide que la podemos, como siempre, manipular a través de la pantalla.
Bueno, de esta manera concluimos con este video que es sobre cómo representar gráficamente curvas dadas en forma polar. Espero haber sido claro y que les haya sido de utilidad. Gracias.